Hola, amigos del canal. Hoy no vamos a contar una simple biografía. Vamos a abrir las puertas a una historia que arde por dentro, que canta, que llora y que inspira. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de una de las voces más profundas de la música cristiana, Marcela Gándara. Muchos la conocen por sus canciones que acarician el alma, por esa voz dulce que parece hablar directamente al corazón. Pero pocos conocen la historia real, la que se vivió lejos de los escenarios, lejos de los micrófonos. Una historia de luchas, fe inquebrantable y decisiones que marcaron el rumbo de su vida. Antes de comenzar este viaje íntimo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de la música. Hoy conocerás a la mujer detrás de la artista. Todo comenzó bajo el ardiente sol de agosto de 1983, en Ciudad Juárez, una tierra de contrastes, fronteriza, viva y a veces hostil, que sirvió de cuna para una niña destinada a cambiar vidas con su voz. Desde muy pequeña, Marcela descubrió que la música era más que un pasatiempo. En su hogar, las melodías no eran solo fondo sonoro, eran oraciones, eran refugio, eran esperanza. Su padre, hombre de fe profunda, creía que la música tenía el poder de conectar con lo divino. Y así fue como, entre himnos y notas, se forjó el corazón sensible de una artista en construcción. La iglesia local fue su primer escenario. No había focos, ni multitudes, ni productores, solo un micrófono, una niña temblorosa, y una comunidad que empezaba a descubrir que esa voz tenía algo diferente. A los 12 años, ya formaba parte del coro infantil. No era una voz entrenada, pero tenía una pureza que tocaba, que conmovía, que transformaba. Pero fue a los 18 cuando todo cambió. No fue un concurso, no fue un casting, no fue un golpe de suerte. Fue una invitación sincera a formar parte del grupo de alabanza principal de su iglesia. Y para Marcela, aquello significó todo. Significó propósito. Allí, en cada canto, empezó a entender que no se trataba solo de música, sino de comunión espiritual, de tocar corazones con algo mucho más poderoso que palabras. Ciudad Juárez, con su mezcla de culturas, de luchas sociales, de historias entrecruzadas por la esperanza y el dolor, marcó su carácter. La fe que respiraba en casa, la fuerza que veía en su madre, el apoyo constante de su padre, se volvieron los pilares sobre los que construiría su arte. Pero toda historia tiene un giro, y el de Marcela llegaría pronto, en forma de encuentro. Un nombre: Jesús Adrián Romero. Un referente de la música cristiana contemporánea. Fue él quien vio lo que otros apenas intuían. Cuando la escuchó cantar por primera vez, supo que no era una voz cualquiera. Había allí una verdad, una honestidad artística que no podía ser enseñada. Marcela fue invitada a trabajar como corista. Para muchos, un papel secundario. Para ella, una puerta sagrada. Cada presentación, cada ensayo, cada viaje fue una escuela. Trabajar al lado de grandes músicos la moldeó, la fortaleció, la preparó. Y entonces llegó el gran salto. En 2006, con el respaldo de Bastabó Producciones, Marcela Gándara lanza su primer álbum, Más que un anhelo. Pero no era solo un debut, era una confesión, una carta abierta, un testimonio hecho canción. Cada pista del álbum llevaba en su esencia años de fe, de lágrimas, de sueños aplazados. El público no solo la escuchó, la abrazó. Desde entonces su música cruzó fronteras, idiomas, generaciones. Pero detrás de cada escenario, Marcela siguió siendo aquella niña de Juárez que cantaba con los ojos cerrados, creyendo que la música podía sanar. Y quizás eso sea lo más poderoso de su historia, que nunca se rindió a la fama, nunca se olvidó del propósito. En un mundo donde tantos artistas se pierden en la imagen, ella eligió la verdad, eligió el alma. Ahora que conoces este capítulo de su vida, dime, ¿cuántas veces hemos juzgado a un artista sin conocer su historia? Marcela Gándara no solo canta, ella vive su mensaje. Si esta historia te conmovió, dale like, comenta abajo qué canción de Marcela ha tocado tu vida y quédate atento, porque pronto te contaremos más secretos, más historias reales, más almas que merecen ser escuchadas. Después del lanzamiento de Más que un anhelo, algo quedó claro. Marcela Gándara no era una promesa, era ya una realidad innegable dentro de la música cristiana. Pero más allá de las listas de reproducción, de los discos vendidos y de los escenarios abarrotados, había una esencia que la hacía diferente. Cada canción no era solo una obra musical, era una confesión íntima, una oración convertida en melodía,
una verdad emocional que tocaba las fibras más sensibles de quienes la escuchaban. Marcela no se limitaba a reproducir fórmulas del género gospel. Su música era una experiencia que invitaba a la introspección. No hablaba solamente de religión, hablaba de humanidad, de lucha, de esperanza. Su voz no solo se oía, se sentía. Y eso fue o que conquistó al público. Lo inesperado fue que, a pesar de su juventud, las críticas coincidieron. Estábamos ante una artista que había llegado para quedarse. Jesús Adrián Romero, quien la había descubierto, observaba con emoción su evolución. No era solo una discípula musical más, era una intérprete con alma de narradora, capaz de encapsular vivencias profundas en letras que podían conmover hasta al corazón más endurecido. Los conciertos ya no eran simples presentaciones, eran momentos de comunión emocional. En cada uno, Marcela comprendía un poco más el poder de su voz, un puente hacia el alma de miles. Sin embargo, esto no era el clímax, era apenas el inicio de una etapa aún más luminosa. Con el lanzamiento de Tú estás aquí, su mensaje se volvió aún más claro y potente. No se trataba solo de cantar, sino de declarar una fe viva, una presencia constante que acompañaba a quienes estaban quebrados por dentro. La canción no tardó en convertirse en un himno. Las radios la repetían sin descanso y las iglesias la adoptaban como parte de sus propias liturgias emocionales. Luego vino Supe, que me amabas, una pieza que no solo consolidó su lugar en la música, sino que la convirtió en una voz indispensable. Cada estrofa hablaba de una intimidad divina, de una experiencia personal que millones podían hacer suya. Marcela tenía ese don raro, el de transformar lo personal en universal. Las colaboraciones con otros grandes nombres del ámbito cristiano no tardaron en multiplicarse. Su autenticidad la hacía buscada por todos, y con cada dúo, cada nuevo proyecto, su voz resonaba más lejos, cruzando fronteras, idiomas y corazones. No era simplemente una cantante, sino un fenómeno espiritual vestido de artista. Los discos se sucedían, cada uno con su propia identidad, pero todos sostenidos por la misma esencia, una fe vibrante y un arte genuino. Su estilo se despegaba del molde tradicional del gospel latino y comenzaba a definir un nuevo paradigma, uno donde la espiritualidad y la estética musical se daban la mano. Pronto, los premios comenzaron a tocar su puerta. Pero más que trofeos dorados, lo que más pesaba era el testimonio de miles de personas que le escribían. Tu canción salvó mi vida. Gracias por cantar lo que yo no sabía cómo decir. Ese era su verdadero galardón, haber acompañado silenciosamente a tantos en sus momentos más oscuros. Las redes sociales amplificaron su impacto. Canción tras canción se convertía en refugio emocional. Y Marcela pasó a ser más que una cantante. Se volvió consejera, hermana, amiga invisible de una generación que necesitaba creer en algo más. Pero detrás del brillo del escenario, se tejían historias menos visibles. El matrimonio con Brice Manderfield, en apariencia sólido y amoroso, escondía grietas difíciles de sanar. Lo que comenzó como un cuento romántico entre dos almas afines, fue lentamente desdibujándose entre la presión de las giras, las exigencias de la carrera y los silencios que, poco a poco, se volvieron insoportables. La mujer que en el escenario transmitía paz, enfrentaba turbulencias en lo privado. Al mismo tiempo, Marcela decidió no detener su crecimiento personal. Se sumergió en los estudios de marketing y negocios internacionales, sabiendo que el arte, por puro que fuera, también necesitaba estructura y visión. Su compromiso con la excelencia era innegociable. Pero ¿qué pasa cuando el corazón se divide entre el deber, el arte y el dolor personal? La respuesta, quizás, se encuentra en sus canciones más recientes, donde el tono se vuelve más maduro, las letras más introspectivas y la voz, más segura pero también más dolida. Marcela Gándara no es solo un fenómeno musical, es la representación de una vida vivida con propósito, pero no exenta de batallas internas. Y aunque muchos creían que ya lo había conquistado todo, su historia, en realidad, apenas comienza. Porque las verdaderas artistas no se definen por sus éxitos, sino por lo que logran transformar a partir de sus heridas. En el mundo brillante de los reflectores, donde los aplausos enmascaran el dolor y las melodías envuelven el silencio de las heridas, Marcela Gándara enfrentaba una tormenta que pocos imaginaron. Tras cada canción, cada escenario conquistado y cada sonrisa ofrecida al público, se escondía una mujer atravesando uno de los capítulos más oscuros de su vida, su divorcio.
no fue solo la disolución de un matrimonio, fue el colapso emocional de un sueño compartido, el fin de una historia que prometía ser eterna. El dolor no pidió permiso, y la decepción se instaló en su pecho como una sombra persistente. En medio de la vorágine mediática y las giras interminables, apareció una nueva compañera, la ansiedad. Silenciosa, destructiva, inesperada. Una batalla que se libraba detrás del telón, lejos de los ojos del mundo. Y mientras muchos la seguían viendo como un faro de fe, Marcela se enfrentaba a su humanidad. No era la artista perfecta de los escenarios, era una mujer luchando por no naufragar en sus pensamientos. Sus canciones comenzaron a cambiar. De repente, sus letras no solo hablaban de Dios, hablaban de ella, de su fragilidad, de su proceso, de sus cicatrices. La música, antes plataforma de expresión, se convirtió en medicina. Cada nota era una respiración profunda, cada verso, un grito sutil de sanación. Lejos de rendirse, decidió tomar las riendas de su vida. Se sumergió en el estudio del marketing y los negocios internacionales. No por capricho, sino porque comprendió que su talento podía alcanzar fronteras que iban más allá de lo musical. Esa decisión no solo mostró una nueva faceta, sino reveló a una mujer ambiciosa en el mejor sentido, la de alguien que se niega a quedarse estancada en el dolor. Pero el verdadero giro llegó en Monterrey cuando una noche que parecía una más en su gira se transformó en el epicentro de una revolución espiritual. Aquella noche, frente a miles, Marcela rompió con los moldes del silencio institucional y se atrevió a decir lo impensable. La fe no tiene dueño. La unidad entre los cristianos es posible. No era un discurso agresivo, era un llamado urgente a romper muros, a dejar atrás las trincheras doctrinales. Hablaba de amor, de comprensión, de tender puentes donde otros erigían barreras. Las reacciones no tardaron. Algunos la aplaudieron como a una profeta moderna, otros la señalaron como una traidora. Las redes sociales se incendiaron. En cada post, en cada comentario, se libraba un debate teológico y emocional. Pero Marcela no se escondió. Al contrario, redobló la apuesta. Comenzó a invitar a músicos de distintas denominaciones a sus conciertos, a compartir escenarios que, hasta entonces, parecían vetados para la diversidad. Con cada colaboración lanzaba un mensaje sin palabras. La fe que nos une es más grande que los dogmas que nos dividen. Lo de Monterrey no fue una polémica, fue un despertar. Una chispa que encendió preguntas incómodas, necesarias. Marcela sabía que tocar ese nervio traería consecuencias, pero también sabía que la verdad, cuando nace del alma, siempre encuentra eco en los corazones sinceros. Así, entre escombros emocionales, nuevas conquistas intelectuales y una fe renovada, Marcela Gándara no solo sobrevivía, renacía, y su historia, lejos de concluir, apenas comienza. Después de aquella valiente declaración ecuménica en Monterrey, muchos se preguntaban, ¿qué vendría ahora? ¿Cómo impactaría este mensaje en la carrera de Marcela Gándara, una artista que ya no cantaba solo para entretener, sino para transformar? Nadie imaginaba que, tras los reflectores, se gestaba un giro aún más profundo. El escenario, una vez refugio y motor de su identidad artística, se volvió extraño. Luego del remolino emocional provocado por su divorcio, Marcela eligió el silencio. Un silencio que muchos confundieron con ausencia, pero que en realidad era el primer paso de una reconstrucción. Los lanzamientos musicales se volvieron escasos. Las giras, que antes marcaban cada estación de su vida, quedaron en pausa. No se trataba de rendición, sino de pausa consciente. Su alma pedía espacio, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se escuchó. Lejos de los aplausos, comenzó un viaje hacia adentro. Ya no bastaban los versos bien construidos ni las melodías impecables. Marcela necesitaba reencontrarse con su esencia, con esa voz interior que había quedado ahogada bajo el peso de la expectativa y el éxito. Cada nuevo tema nacía como una confesión íntima, una carta sin destinatario, escrita entre lágrimas y esperanza. La ansiedad, ese monstruo silencioso, había comenzado a asomar su rostro en los camerinos, en los pasillos vacíos de los hoteles tras las ovaciones. Ahora, sin luces ni maquillajes, Marcela decidió enfrentarlo. Su fe, antes vestida de formalismos y estructuras, pasó por un proceso de depuración brutal. Revisitó conceptos, deshizo nudos que llevaba años apretando sin notarlo. No era una crisis, era una revolución interna. Quería algo más que cantar sobre Dios. Quería sentirlo, habitarlo, entenderlo. Amigos cercanos notaban el cambio.
La mujer fuerte, sonriente, perfecta, daba paso a una Marcela más real, más cruda, más hermosa en su vulnerabilidad. Las redes sociales callaron durante un tiempo, pero su alma hablaba alto. Leía, escribía, escuchaba, lloraba, rezaba. Cada acto era parte de un proceso sagrado de sanación. Y entonces, cuando muchos pensaban que su retiro sería definitivo, volvió. Pero no como la estrella que una vez fue. Regresó como una mujer transformada. Las invitaciones a congresos cristianos no tardaron en llegar, pero ahora no la querían solo por su voz. Querían escuchar su historia, y ella, con la honestidad de quien ha caminado por el fuego, compartía. En sus presentaciones ya no había shows, había encuentros. Cada canción era un testimonio, cada palabra, una herida cicatrizando en directo. Los asistentes no aplaudían tanto como respiraban aliviados. Habían encontrado en Marcela a alguien que los entendía, alguien que había caído y decidido levantarse sin fingir. Sus nuevos temas hablaban de trauma, de reconstrucción, de ese hilo invisible que sostiene al alma rota. La música dejó de ser producto y se convirtió en medicina. Y su público, en vez de seguidores, formaba ahora una comunidad, una familia de desconocidos conectados por el dolor y la fe. Marcela abandonó los grandes sellos, eligió lo independiente, lo libre, lo sincero. Ya no importaban los rankings ni los views, lo importante era sanar, inspirar, tocar vidas. Aquella mujer que una vez fue criticada por hablar de unidad entre denominaciones se convirtió en símbolo de reconciliación. Su mensaje, que antes incomodaba, ahora unía. Congregaciones que jamás habrían compartido un mismo escenario la recibían con respeto. Y ella, con una humildad que desarmaba, hablaba de lo esencial, del amor, del perdón, de un Dios que no entiende de etiquetas. Las redes, antes campo de batalla, se transformaron en altares digitales de sanación. Y entre tantos comentarios, uno se repetía con fuerza: gracias por volver, Marcela, pero sobre todo, gracias por volver siendo tú. En los días silenciosos que siguieron a su retiro parcial, Marcela Gándara no desapareció, simplemente se transformó. Mientras muchos se preguntaban qué había sido de su voz, de sus giras, de aquellos himnos que llenaban auditorios, ella caminaba a otro tipo de escenario, uno interior, más crudo, más honesto. El divorcio había dejado huellas, sí, pero también había abierto una puerta inesperada, la de la reconstrucción. Ya no componía por obligación ni por contrato, sino por necesidad del alma. Las canciones que nacían en ese tiempo eran como páginas arrancadas de un diario íntimo. No buscaban aplausos ni posiciones en listas de éxitos. Buscaban sanar, comprender, liberar. Y poco a poco, sin grandes anuncios ni luces deslumbrantes, Marcela comenzó a compartir nuevamente su voz, pero esta vez desde un lugar mucho más profundo. Lo que siguió fue algo insólito. Artistas de distintos trasfondos empezaron a acercarse, no por estrategia, sino por conexión real. Nacieron colaboraciones sinceras, proyectos musicales que hablaban de heridas, de procesos, de fe sin adornos. La industria ya no marcaba su ritmo. Ella caminaba a su propio compás, uno dictado por la sanación y la verdad. Marcela había entendido algo que pocos logran ver. Su música no era entretenimiento, era medicina, era espejo, era refugio para los que, como ella, habían sentido alguna vez que la fe debía ser más que un disfraz de sonrisas perfectas. Pronto, su nueva etapa comenzó a resonar entre jóvenes músicos cristianos. Para ellos, ella ya no era solo una artista consagrada, sino una mentora, una referencia de autenticidad. En cada congreso, en cada conferencia, su testimonio desafiaba estructuras antiguas. Hablaba de salud mental, de ansiedad, de pedir ayuda sin vergüenza. Rompía silencios, humanizaba la fe. El impacto fue inmediato. En lugar de ocultar sus cicatrices, las mostraba con dignidad, como pruebas vivas de que Dios también habita en el quebranto. Su vulnerabilidad no la hacía menos fuerte, sino más real. Y en ese realismo encontró su poder. Las redes sociales, una vez campo de polémicas, se transformaron en vitrinas de esperanza. Testimonios se multiplicaban, jóvenes contando cómo una canción, una frase, un video de Marcela había cambiado algo en sus vidas. Ella no era más un ícono, era un puente entre lo humano y lo divino. Su mensaje atravesaba denominaciones, culturas, edades. Entonces llegó la fase más audaz de su travesía: llevar la música a los márgenes.
Lanzó proyectos independientes pensados para comunidades vulnerables, organizó talleres en barrios olvidados, llevó esperanza a través de melodías a jóvenes en situación de riesgo. Ya no era solo cantante, era educadora, sanadora, compañera de camino. Junto a organizaciones sociales, creó espacios donde mujeres víctimas de violencia encontraban en la música un canal para reencontrarse consigo mismas, donde adolescentes con historias rotas descubrían que su voz también tenía valor. Marcela había convertido sus propias heridas en herramientas de transformación. La libertad de lo independiente la empoderaba. Ya no necesitaba grandes sellos, su arte no dependía de permisos, solo de propósito. Cada nota que salía de su alma era como un hilo que tejía comunidad, conciencia, cambio. Y así, Marcela Gándara dejó de ser simplemente una artista cristiana. Se convirtió en algo más, en una voz de su generación, en un símbolo de que la fe, cuando es honesta, no necesita máscaras. Que la música, cuando nace del dolor y la esperanza, puede levantar a un mundo entero. Su historia sigue escribiéndose. Pero ya no se trata de fama ni de escenarios. Se trata de legado. Y en ese legado, su luz apenas comienza a brillar. En un mundo donde la fama suele medirse por cifras y aplausos, Marcela Gándara decidió romper los esquemas. Desde lo más profundo de sus vivencias personales, emergió una nueva etapa de su carrera, donde la música ya no era un fin, sino un medio para transformar realidades. Lejos de los reflectores convencionales, comenzó a crear desde la libertad total, sin presiones de grandes disqueras ni exigencias comerciales. Lo que nacía ahora eran álbumes conceptuales, tejidos con historias de esperanza y superación, inspirados directamente en sus experiencias junto a comunidades olvidadas por el sistema. Su plataforma digital, que antes solo mostraba lanzamientos musicales, se convirtió en un refugio emocional. Las transmisiones en vivo, los diálogos abiertos sobre salud mental, resiliencia y fe, pasaron a ser puentes entre corazones heridos y palabras sanadoras. Ya no era solo una cantante, era una guía, una facilitadora de procesos colectivos de sanación. Y entonces llegaron los cursos. Pero no se trataba solo de aprender a cantar. Eran espacios para redescubrirse, para reconstruirse desde dentro. Autoconocimiento, empoderamiento, valentía. Cada clase era una chispa que encendía algo en el alma de miles de personas. Las redes sociales amplificaban su alcance. Cada historia compartida, cada testimonio, se convertía en parte de un movimiento mucho mayor. Marcela ya no era la misma. Su rol en la música cristiana estaba redefinido. No buscaba aplausos, buscaba impacto, y vaya que lo logró. Cada canción se volvía un acto de fe en la humanidad. Cada proyecto, una oportunidad para cambiar vidas. Su nombre resonaba, sí, pero esta vez, no por la fama, sino por la transformación. Y fue así como su influencia cruzó fronteras. De América Latina a Europa, pasando por pequeñas comunidades en Asia y África, su mensaje universal de vulnerabilidad, fe y sanación comenzó a tocar corazones más allá de idiomas y culturas. Las giras se transformaron en encuentros profundos, entre culturas, entre historias, entre almas. Donde antes había conciertos, ahora había experiencias de vida. Su enfoque rompedor sobre la salud mental dentro del universo cristiano empezó a ser estudiado en congresos internacionales, en universidades, en espacios donde antes no se hablaba de estas cosas. Su voz, humana, cercana, real, comenzaba a ser reconocida como símbolo de una nueva forma de vivir la espiritualidad, auténtica y sin máscaras. Colaboraciones con artistas de diversos países comenzaron a florecer. Marcela ya no construía solo canciones, sino puentes entre culturas, entre tradiciones cristianas distintas que ahora encontraban un terreno común en el arte y la compasión. Su música, sin importar el idioma, hablaba el lenguaje universal de la esperanza. Y todo esto, curiosamente, tenía raíces en su formación previa en negocios y marketing internacional. Ahora todo tenía sentido. Supo navegar el mundo de la música global con una visión estratégica única, creando impacto real sin renunciar a su esencia. Surgieron documentales, libros, plataformas digitales. El arte ya no era solo suyo, era una herramienta para que otros también encontraran su voz. Premios, sí, reconocimientos también,
pero no como objetivo, sino como consecuencia inevitable de una labor profunda